La temporada en el Cera comenzaba revuelta tras el rechazo de la homologación del Porsche 2010 por parte de la Federación. Los hermanos Vallejo se quedaban sin puntuar en el Nacional, al igual que Miguel Fuster, que aunque salía a correr con el GT3, abandonaba las primeras de cambio en el Shakedown. Xevi Pons, Joan Carchat o Luis Monzón eran otros de los pilotos punteros que por diversos motivos decían adiós al rally. El gran duelo se vivía entre los locales Geray Lemes y Enrique Cruz. Problemas en la dirección y embrague del Ferrari 360 otorgaban la victoria al segundo. El podio lo completaba Surayen Pernía. Esteban Ballín, en su debut con el Adam R2, era cuarto. La segunda cita del campeonato llegaba con gran expectación tras la homologación del Porsche 2010 y tras el debut de Fuster con el Fiesta R5 de Roberto Méndez. El alicantino y el preparador leonés daban marcha atrás en su intento de abandonar el Nacional y aguantaban el chaparrón de la victoria firmado por Sergio y Diego Vallejo. Pernía firmaba de nuevo un tercer puesto. El almeriense José Antonio Aznar conseguía la cuarta plaza, terminando por delante de pilotos como Joan Carchat y los oficiales de Suzuki. La caravana del Cera aterrizaba en Galicia para vivir una prueba histórica. Alberto Meira demostraba su dominio del terreno. Al acecho, los hermanos Vallejo junto con Miguel Fuster y el Fiesta R5. Pedro Burgo era otro de los que levantaba expectación en su debut con el Porsche 2010, aunque terminaba abandonando por problemas mecánicos. Meira le hacía frente al todopoderoso Porsche, pero en Asneves el de Vincio se veía obligado a abandonar tras sufrir un aparatoso accidente. Los Vallejo recogían el testigo y con Fuster a 46 segundos se dedicaban a conservar y a ganar. De los abandonos de Meira y Pernía se beneficiaba el equipo oficial Suzuki, que con el Super 1600 se subía al tercer peldaño del cajón de la mano de Joan Vinges. Tras Gorka Antxustegi en cuarta posición, Joan Carchat, que conseguía además la victoria dentro del Grupo N. Por detrás de él, Fran Cimal, que le seguía a Esteban Ballín, que con el Opel Adam y tras el abandono de Pernía se colocaba al frente de la general del campeonato. En la ciudad de Asburgas se disputaba una de las pruebas más duras de todo el Nacional. La criba, de hecho, fue importante, ya que tan solo conseguían llegar a meta 30 vehículos. Entre los abandonos más destacados, el de Surayen Pernía, el del hasta ahora líder Esteban Ballín o el de los hermanos Pais. Los hermanos Vallejo tampoco anduvieron muy finos, ya que cometían varios errores en Aperosia y en Toen. Los lobos atacaban por la tarde, pero el de Benidorm aguantaba la presión sin cometer errores y se llevaba la victoria. El Rally del Bierzo se estrenaba en el campeonato tras 2 años de preinspección. Con él se superaba el Ecuador del Cera. Vallejo y Fuster se jugaban mucho, llegaban separados por 5 puntos en la general. Fuster terminaba abandonando y los hermanos Vallejo marcaban los 7 scratch de la segunda jornada de carrera. Pernía sufría en los últimos compases, pero finalmente podía terminar el rally en segunda plaza tras varios abandonos consecutivos. Con una sorprendente tercera plaza y primera del Grupo N tras el abandono de Carchat, se quedaba Alberto Sanz segundo, que con el Evo 9 le terminaba ganando la partida al 10 de Adrián Díaz. A buen seguro, Sergio Vallejo no olvidará nunca el rally de Ferrol. Se llevaba una inesperada victoria. Apasionante duelo entre Fuster y el lucense. El alicantino conseguía superar a los lobos al final de la penúltima sección. Cuando parecía que la victoria estaba cantada, el de Benidorm encontraba en el penúltimo tramo una piedra en su camino que daría el traste con una de sus ruedas y con cualquier opción de victoria. Fuster no solo le entregaba en bandeja el rally a Vallejo, sino que también perdía la segunda plaza, puesto que iría a parar a las manos de Burgo. El Príncipe abría el periplo del Cera por Asturias. El encargado de llevarse la victoria y resarcirse así de todo lo ocurrido en Ferrol no era otro que Miguel Fuster. En la primera de las citas asturianas, ni él ni su R5 fallaron. Fueron los más rápidos de toda la carrera y fueron capaces de ganar 8 de las 12 especiales. Con la tercera posición absoluta quedaba el piloto ucraniano Saliuk. Gorka Antxustegi, único superviviente del equipo Suzuki, conseguía subirse al podio. La suerte siempre aparece cuando menos se la espera y eso exactamente fue lo que le pasó a Miguel Fuster en la segunda cita asturiana. En Llanes conseguía una cómoda victoria tras liderar de principio a fin la prueba. El de Benidorm no tenía oposición, ya que sus máximos rivales, los hermanos Vallejo, sufrían una cadena de infortunios que se iniciaban a riondas con el pinchazo de su Porsche. Un pinchazo que volvía a cargar de emoción la general del campeonato, con Fuster a 5,5 puntos de los lucenses.
Las estrategias de equipo a veces no sirven para mucho, pero a Miguel Fuster tampoco le importaron demasiado los abandonos de Geray Lemes y Surayen Pernías. Se bastaba él solito para meter una nueva estocada al Campeonato de España. El de Benidorm dominaba el rally de principio a fin, consiguiendo 7 de los 8 scratch posibles. Los vallejos salvaban los papeles sin demasiados rivales en carrera, conseguían terminar en segunda plaza y conservaban el liderato con medio punto de ventaja. El equipo Suzuki volvía a pillar podio. Joan Vinyes se subía al tercer puesto del cajón. Hacía mucho tiempo que la última prueba del año no decidía el título en el Cera. Vallejo y Fuster acudían a la cita con un duelo personal importante aireado en las redes sociales. El de Lugo conseguía liderar la primera sección, pero ya en la segunda era superado por un Muñiz que daba toda una lección de pilotaje a bordo del Porsche 2010 de Pedro Burgo. El coruñés se acostaba líder y el resto de pilotos con la noticia de la suspensión de las 3 pasadas del Robledillo. El segundo día nos dejaba el abandono del alicantino en el primer enlace. Los hermanos Vallejo conseguían así celebrar antes de tiempo su segundo título en el Campeonato de España.